Muy bien, pues ahora entraremos un poquito más en el tema de la directiva Seveso III y el reto que nos plantea en cuanto a la comunicación. Yo no quiero aburrir aquí contando otra vez toda la normativa y todas las novedades legales, etcétera, que son muchas y que han sido presentadas ya en un montón de foros, pero normalmente siempre van dirigidas a contar lo que se ha contado hasta ahora, es decir, que los cambios en los tipos de sustancias, en la afectación, en cuántas empresas van a quedar afectadas, en cuándo se acabarán los plazos, en qué es lo que habrá que hacer, etcétera. Quiero dar la visión un poco más desde la comunicación, ¿no? Cómo entendemos la comunicación, al menos desde el punto de vista de los técnicos, de los que estamos dentro. Por primera vez pues, nos vemos enfrentados a este reto y qué es lo que ha pasado hasta hoy. Bien, vamos a hacer un poquito de memoria histórica, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos hace muchos años? ¿Cómo ha evolucionado la industria hasta hoy? Una industria mucho más segura, mucho menos contaminante, pero en cuanto a comunicación, ¿qué ha cambiado en la industria? Bueno, pues si vamos allá por los años 40, los años 50, en general en Europa, no nos centremos solo en España o en Estados Unidos de la misma manera, pues vemos que hay una falta total de la comunicación de riesgos, ¿no? Las industrias pues a su actividad, pero no hay ninguna obligación ni ninguna necesidad de comunicar los riesgos y por parte de los ciudadanos tampoco hay ningún interés en saber cuáles son los riesgos. Los riesgos son los conocidos, los riesgos son los de siempre. Riesgos conocidos, ¿a qué me refiero? Pues un incendio de esta magnitud, del Windsor que comentabas, pues es un incendio espantoso, pero al final es un suceso controlado. Veo dónde está el fuego y veo qué es lo que puede pasar, ¿no? La industria, en su primera evolución, pues también era riesgo más o menos controlado. Sabíamos que bueno, pues en las minas se podía morir por una explosión, que en las fábricas textiles se podía morir de un incendio, etcétera, ¿no? Pero había unos riesgos subyacentes que todavía no estaban, no habían aparecido y por tanto no eran, bueno, nadie se preocupaba de ellos, no eran importantes, ¿no? Luego ha habido una evolución, ¿no? En el año 76 fue cuando pasó el desastre de Seveso, que es lo que da el nombre a toda la normativa. Ahora haremos 4 pinceladas. Y tuvimos las primeras comunicaciones forzadas, ¿no? De sucesos de este tipo, sucesos desconocidos además. Ahora veremos cuál es la diferencia entre lo que pasó allí en Seveso y lo que puede pasar en un incendio, aunque sea de grandes dimensiones. Y tuvimos las primeras comunicaciones improvisadas y comunicaciones sobre la marcha, comunicaciones que se convirtieron en un desastre. El desastre de Seveso, cuando uno habla de un desastre, ¿cuántos muertos habrá habido? ¿No? Centenares. No, es que no ha habido ningún muerto. No ha habido ningún muerto, ¿no? Es un desastre, realmente, en primer lugar, un desastre de comunicación, que ha generado el pánico. Bien, a partir de ahí, pues hemos ido avanzando. Ha habido más rechazo de la población hacia las industrias, ha habido más presión sobre la industria. A principios de los años 90, el 92, podemos poner como hito, es cuando la información se convierte en un derecho, o al menos alguien ha pactado, ha firmado unos convenios donde dice que la información es un derecho. La realidad es que todavía es muy difícil tener información de determinadas empresas, ¿no? Con el tiempo pues hemos convertido cierto tipo de comunicación en institucional. Ya sabemos que lo de Seveso no puede volver a repetirse, hemos puesto unos medios para que eso no vuelva a pasar, pero tenemos unos accidentes menores que siguen pasando, aparecían en la prensa, tenían el mismo trato de lo que nos contaba Javier, en cuanto a aparecer en la prensa, y con el mismo tiempo y con la misma facilidad de gestión como en el caso del Windsor, ¿no? Había tiempo para decidir, para ver qué es lo que queríamos comunicar. En 2015, ¿cuál es la situación? Hemos pasado al otro extremo, ¿no? Si hemos empezado con un ciudadano totalmente desprotegido, estamos acabando con una empresa que ahora mismo se encuentra totalmente desprotegida delante de estas nuevas maneras de comunicar, ¿no? Entonces tenemos accidentes menores que a nivel técnico nuestro, para lo que es nuestro trabajo de investigación de los accidentes, de poner medidas, etcétera, son cosas menores, a nivel de coste económico también son cosas menores, pero que se convierten en un suceso mediático porque hay alguien que tiene la capacidad de comunicarlo de esta manera y no hay nadie, por el otro lado, que tenga la capacidad de contrarrestar esta información. Vamos a ver, bueno, he puesto aquí unos ejemplos,
las farmacéuticas, pero bueno, pueden ser ejemplos de muchas empresas, pero son ejemplos reales. Estos son cosas que han sucedido de verdad a empresas que nosotros asesoramos en el año 2014, ¿eh? No vamos... Bien, pues una farmacéutica muy próxima a un núcleo de población, en la zona de Barcelona, tiene un incendio de pequeñas dimensiones, nada del otro mundo, una cosa totalmente controlada, que se ha podido extinguir con medios propios de la empresa. Es un incendio visible desde el exterior, genera cierta columna de humo, pero bueno, un humo que enseguida, en 5 minutos, se va, ¿vale? Se llaman los bomberos, por precaución, actuando según protocolo, vienen los bomberos, se encuentran que ya está todo perfectamente apagado, no hay daños a personas, hay daños considerables en las instalaciones, la cosa acaba allí, sin ningún tipo de repercusión. ¿Suerte? Probablemente, ¿no? Estos han tenido realmente suerte. Cualquiera hubiese podido verlo, cualquiera hubiese podido retuitearlo. Es una marca de renombre, que no voy a citar aquí, pero es una farmacéutica entre las 10 primeras del mundo, o entre las 5 primeras del mundo, posiblemente. Bien, suerte, ¿no? Otro caso, pues muy parecido, en otra farmacéutica, misma historia, también incendio de pequeñas dimensiones. En este caso no se ve porque es en el interior de un edificio, por tanto, no pasa nada afuera. Llamamos los bomberos, al llamar los bomberos se desencadena la máquina de Twitter, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Tenemos una repercusión mediática brutal, con lo cual la empresa también se pregunta, oye, ¿y si yo no hubiese llamado a los bomberos? Porque tampoco era para tanto. Yo tengo en mis protocolos que tengo que llamar a los bomberos porque como creo que se tiene que hacer. Lo primero es llamar al 112 y luego ya pues vamos a hacer nuestras actuaciones, pero la verdad es que nos ha salido rana la jugada, ¿no? Aquí es que no hacíamos nada, no hacíamos ninguna llamada y lo teníamos mucho mejor. Aquí no se enteraba nada, hemos tenido una repercusión mediática y nos obliga a trabajar en esto. Otro caso, pues una pequeña industria química, también, misma situación, muy parecida a un núcleo de población, misma situación del primer caso, algo de humo, pero nada del otro mundo, pues unos vecinos deciden alertar a las instituciones, ¿no? Y dan el nombre de la empresa. La empresa es una empresa que está afectada por Seveso, se pone en marcha la maquinaria automáticamente. Y llaman, son las instituciones, el 112 en este caso, quien llama a la empresa. Le dice, oye, ¿está pasando esto y esto y esto? Pues sí, efectivamente, pero mire usted, ya está todo controlado, pues ha habido un pequeño fuego, un pequeño fuego, hemos estado haciendo una reparación y es verdad que huele un poco, ¿no? Pero en cuanto huele un poco, o dice, sustancia tóxica, ¿no? Porque empresa Seveso, usted tiene que tener sustancia tóxica, se genera todo, se pone en marcha el plan de emergencia exterior, aparece allí, obviamente, pues la policía, aparecen los bomberos y hay una repercusión mediática, obviamente, porque como bien estamos haciendo, ¿no? se retuitea de que se ha puesto en marcha y se avisa a la población, se ha puesto en marcha el plan de emergencia exterior, se avisa a la población, etcétera, etcétera, sin ninguna necesidad. ¿Cuál ha sido el fallo? Pues en este caso la empresa que no ha comunicado, ¿no? Al contrario de lo anterior, que ha comunicado y se encuentra, dice, era mejor si no lo hacía, en este caso, pues obviamente era mejor comunicarlo y comunicar correctamente lo que interesaba, ¿no? Consideraciones, en el año 2014 tenemos una muy buena resolución de las emergencias en la mayoría de los casos, casi todos los sucesos no pasan de un pequeño accidente, no pasan de un conato, no pasan de algo pequeño, pero todavía tenemos fallos de comunicación, tanto internamente en las empresas como fallos de comunicación de emergencia y fallos sobre todo en la comunicación a la población. En ninguno de estos 3 casos, como veis, aparece la comunicación directa a la población. Todavía estamos trabajando en la empresa frente al 112, a las instituciones, al plan de emergencia exterior, muchas cosas, pero ¿y la población? ¿Quién se encarga de la población? Pues diferentes soluciones. En un caso, nadie, no ha pasado nada. En otro caso, nadie, pero ha habido una gran comunicación de manera automática, y en el tercer caso, pues ha habido el máximo de la repercusión porque no ha habido ninguna comunicación de entrada. Pero ¿de dónde veníamos? ¿Cuál fue el punto de partida, ¿no? ¿Y por qué tenemos el accidente de Seveso como dando el nombre a la normativa, a la directiva Seveso, ¿no? ¿Qué pasó en el año 76 y por qué este accidente todavía lo sacamos y lo comentamos? Muy bien, pues lo que hubo es una fuga de una sustancia que
que se produjo de una manera, bueno, no voy a entrar en todos los detalles técnicos, pero vamos a decir que de manera no controlada, por una reacción no controlada, hubo un escape de una sustancia denominada TCDD, tetraclorodibenzo-P-dioxina. Ya por el nombre, pues asusta, ¿no? Es algo que asusta, no sabemos qué es, pero vamos, con un nombre así tiene que ser algo muy, muy chungo. Bien, ¿qué pasó? Una fuga no controlada en una planta que está cerca de Milán, de una empresa que era subsidiaria de una empresa suiza. La producción de la empresa es totalmente desconocida a la población. ¿Qué hacían ahí? Bueno, una nave aquí al lado, pues creo que hacen fertilizantes, no sé. Bueno, tampoco tenemos claro la población, qué es lo que se hace, qué actividad hay en esa empresa, ¿no? Nadie la consideraba una industria de riesgo, en absoluto. No había clasificación de industrias dentro de algún ámbito como tenemos ahora Seveso, por tanto no se consideraba algo de riesgo, no pasa nada. Y sin que hubiese redes sociales, sin que hubiese todos los medios que tenemos ahora, por lo que teníamos entonces, que era la televisión, pues anuncian por la televisión después de una semana que ha habido un escape tóxico. ¿Cómo te lo tomas? Porque claro, pues ha pasado una semana, yo me lo acabo de respirar todo, ¿no? Bien, aquí se ve un primer fallo, ¿no? Evidentemente, de comunicación. ¿Qué pasó? 35.000 personas afectadas por esta nube, al menos según estimaciones. Una nube que no tiene olor, no tiene color, nadie la detecta y te lo cuentan al cabo de una semana. Esto es el por qué este es un desastre, es por qué esto es algo nuevo y es la tipificación de una serie de accidentes industriales de tipo químico que cambian completamente el panorama. No es un incendio que me dicen, bueno, aquello está quemando, vale, lo veo, gracias, pues me quedo a una cierta distancia. No hay distancia que valga aquí. Aquí me están contando con una semana de retraso que ya me he tragado una nube durante una semana y ni siquiera ellos saben a dónde ha llegado. Improvisando, se acaban de confinar unas 35.000 personas, se les obliga a dejar la zona, etcétera, etcétera. 1.800 hectáreas afectadas, 400 personas que se descubren, cada una va al médico por su cuenta, cada uno, y como decías, pues cada uno de los médicos hace la guerra por su cuenta, intentando informar o buscar información a sus pacientes directamente. 400 personas que tienen, bueno, pues manchas en la cara, pues les pasa, y pues siguiendo en esto, pues en los meses siguientes se llega a cosas absolutamente inesperadas, ¿no? Se obligan a abortar 400 mujeres embarazadas, se sacrifican 80.000 animales de granja, ¿no? Bueno, y luego se está trabajando durante 20 años, algo que realmente se desconoce, no se sabe qué efecto puede tener sobre la salud, y entonces, pues 20 años, aparte de tratar el suelo, etcétera, etcétera, monitorizando la salud de las personas para ver qué les ha pasado. Y creo que aquí es lo más espantoso de todo esto, ¿no? Nos esperaríamos, después de haber estado expuestos a una fuga de una dioxina, de un producto tóxico y cancerígeno, alguna incidencia de algún tipo de tumor, etcétera. Realmente, después de 20 años de monitorización de la salud de las personas, lo que nos encontramos es una cierta incidencia de enfermedades cardiovasculares. Esta gente ha vivido en un estado de estrés durante 20 años. Porque no sabían qué iba a pasar con su vida, si se iban a morir, si iban a morir sus hijos, si iban a tener secuelas de ese accidente. Bien, dando un punto de vista así un poco más del tema comunicación, ¿no? Que hemos aprendido a comunicar desde entonces, ¿no? ¿Qué falló en ese accidente de Seveso? Bueno, pues la comunicación empresa-población, esa comunicación directa que tenemos que buscar ahora, que es el reto de la directiva Seveso III. No había absolutamente nada, no se informaron de las actividades, la gente no sabía ni lo que se hacía ahí dentro. La comunicación empresa-autoridades, no se informaron los riesgos por parte de la empresa a las autoridades, y la comunicación autoridades-población. Incluso cuando la empresa confirmó de que efectivamente había tenido una fuga tóxica y se lo fue a decir al alcalde, dijo, bueno, ¿y a mí qué? ¿Yo qué hago ahora con esta información? No sé qué hacer, no sé cómo proceder, no tengo un protocolo para informar a mi población, ¿no? Se tuvo que buscar a otras personas, bueno, hasta que alguien dijo, bueno, pues aquí hay que empezar, ¿no? Y había una imagen aquí, bueno, esta es la solución de aquella época de comunicar, ¿no? Prohibir el acceso, empezar a colgar carteles, informar a la gente de todas las maneras posibles sobre la marcha. Y la comunicación de emergencia, por supuesto, que no había ningún protocolo y, por tanto, se tardó una semana en comunicar. Se dieron cuenta de que sí, había habido un escape, fue un sábado, no había nadie trabajando,
Alguien escuchó algún ruido de una pequeña explosión, pero bueno, tardaron una semana en atar todos los cabos y llegar a la conclusión de que había habido una nube tóxica. Bien, aquí ha habido una falta total entonces de comunicación. ¿Qué genera esto? Pues frente a estos riesgos que no son fáciles de ver, de entender, no es un incendio que te lo cuentan el día siguiente y dices, mira, ¿sabes que ayer se quemó? Y dices, pues mira, no me enteré, pero bueno, está quemado, pues ahí se acabó la cosa. Esto genera desconocimiento, el desconocimiento genera el pánico, porque yo no sé si va a afectar a mi salud o no sé qué va a pasar con el entorno, no sé. Entonces, genera también una desconfianza total hacia todas las personas involucradas en la cadena de comunicación y que no han hecho absolutamente nada o lo han hecho mal. Entonces, ya no sé a quién creerme. Salen los de la empresa, me cuentan una cosa, salen las instituciones, me cuentan otra cosa. Llega un momento que ya no sé nada. Y voy entonces a una situación total de estrés. ¿Qué ha cambiado con la directiva Seveso? Pues bueno, ahora lo vemos, ¿no? La comunicación, empresa, autoridades, ha entrado aquí, ¿no? La directiva Seveso, entonces, ¿qué pretende? Controlar los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervenga la sustancia peligrosa, ¿no? Tiene ya 30 años de experiencia, desde el accidente en el 76, la primera directiva en el 82, la segunda en el 96 y ahora ya vamos por la tercera. A día de hoy tenemos ya más de 10.000 empresas afectadas en la Unión Europea. Tenemos millones de ciudadanos que viven próximos a estas empresas y por tanto pueden sufrir el impacto, ¿no? Entonces están preocupados y son los que buscan información y son a los que hay que dar información. Históricamente, ¿qué es lo que pide? Pues que se declaren las sustancias peligrosas que hay, que se analicen los riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo sabemos hacer muy bien. Todo es mejorable, vamos mejorando, hay cada vez más transparencia, entramos en más detalle, los riesgos se hacían de aquella manera hace muchos años, ahora tenemos simuladores mucho mejores, hemos mejorado mucho en todo esto, pero todavía quedan unos retos, ¿no? Entonces ahora lo que pide es más implicación por parte de la Administración y la comunicación de los riesgos de las empresas hacia los ciudadanos. Bien, ¿de dónde viene esto de la participación de los ciudadanos? Pues fijaros que viene del año 72, es algo que viene de muy lejos. En el año 72 hubo una primera conferencia sobre el miedo humano en Estocolmo y ya se dijo, bueno, efectivamente, pues si queremos que nuestro medio ambiente conservarlo, tenemos que hacer que los ciudadanos puedan participar. Tiene que haber más transparencia. De aquella declaración, luego se pasó a la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, ¿no? En el año 92, y el principio 10 tenía claro que la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos. Cada uno en el nivel que corresponda, las instituciones por una parte, y los ciudadanos, los particulares que viven cerca y las plataformas de protección del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en el año 92, sin embargo, pues hemos ido avanzando con la directiva Seveso III y esto no se llegó a concretar. En el año 98 se volvió a firmar otro convenio, el convenio de Aarhus, sobre acceso a la información de los ciudadanos y participación del público, que tenía 3 pilares. El derecho a la información activa y pasiva. Y aquí hay un punto muy importante que luego podemos debatir, ¿no? Una cosa es la información en el momento de la emergencia, pero otra cosa es la información, que generalmente suele ser más bien pasiva, pero otra cosa es haber hecho una información activa previamente, haber informado y haber encauzado la información hacia donde necesitamos que vaya. Luego hay una participación en la toma de decisiones de los ciudadanos que obviamente se va a ver influenciada por lo primero y luego el acceso a la justicia, obviamente, para acabar de dirimir eventuales dudas en esta participación. En el 2003 hay una directiva europea, por fin, relativa al acceso del público a la información medioambiental. Entonces, en virtud de esa directiva es cuando acabamos haciendo el artículo 14 de la directiva Seveso III. Mientras tanto, los años van pasando y el escenario cambia. Vale, ahora que lo teníamos todo atado, ahora que hemos dicho, bueno, por fin vamos a permitir esta transparencia, vamos a hacer todo esto, pues nos encontramos que estábamos organizando todo para comunicar como hace 10 años, como en el caso del Windsor. Ahora no, la cosa ha cambiado. Ahora tenemos que darle la vuelta a todo esto. El artículo 14, entonces, dice, el principio de acceso a la información, los Estados miembros asegurarán que la información esté a disposición del público.
Y habla de electrónicamente también, ya se incluye ese canal de información. Ya no es ir a ventanilla, hacer 50 solicitudes y que al final me dejen ver la información de la empresa. No, no, que me la tengo que encontrar directamente por Internet. Pero se deja abierta una puerta que en este caso, en el caso de las empresas, es muy interesante. Se protege el derecho a la confidencialidad de los datos. Hay determinados datos de carácter comercial, industrial, derechos de propiedad, que son, bueno, se tienen que considerar como datos reservados de la empresa y no se tienen por qué poner a disposición del público. Pero hay que saber cuáles son. Y luego, pues hay obviamente la posibilidad de pensar en la seguridad pública, en la defensa nacional, etcétera, y por tanto, pues algún tipo de información reducirla o limitarla. El artículo 15 nos habla de la consulta pública, entonces nos dice que todo esto se tiene que proporcionar esta información, sobre todo cuando hay nuevos establecimientos, cuando hay modificaciones importantes en los establecimientos, cuando se hacen obras en las inmediaciones, etcétera, etcétera. Esto ya se hacía, pero esto cambia completamente el panorama porque se tiene que dar mucha más información y sobre todo va a estar al alcance de cualquiera en Internet. Esto cambia completamente, ¿no? Y se incluye la definición de público interesado. ¿Vale? Y esto se puede organizar de muchas maneras, el público interesado. Es todo aquel público que puede tener algún interés en la toma de decisiones y por tanto cualquiera ahora puede montar una plataforma y al final pues es muy fácil declarar que somos público interesado y queremos influir en la toma de decisiones sobre este tipo de establecimientos. Obviamente no podía faltar, habiendo dejado abierta la puerta a ocultar cierta parte de la información, declarándola confidencial, teníamos que, por otro lado, dejar un acceso a la justicia, ¿no? Es decir, bueno, pues cualquiera también puede presentar un recurso ante la justicia por si cree que se omite información, cree que no se ha dado la transparencia que se pedía con el convenio de Aarhus. Pero es importante recordar que todo esto ha quedado bastante recortado y que el convenio de Aarhus era mucho más amplio, hablaba de un acceso rápido, gratuito, imparcial a la justicia. Aquí lo hemos dejado en estas 3 líneas que veis y por tanto significa que posiblemente en algunos casos pues, el ciudadano tenga que verse involucrado en años y años de lucha judicial para llegar a tener el acceso a la información y mientras tanto las decisiones ya se habrán tomado. Concluyendo, ¿cuáles son los retos para la comunicación que vemos los técnicos, que vemos desde la industria? Bueno, pues habrá que ejercer ese derecho a la confidencialidad de los datos que se planteaba con la máxima transparencia. Tenemos la tentación de decir, bueno, pues es que lo mío es todo confidencial, mire usted, yo no voy a contar nada y mejor nos olvidamos. Por otra parte, pero claro, si tenemos una marca de renombre, sobre todo, pues lo que tenemos es que estar comprometidos con esa transparencia, ¿no? Entonces, ejercer ese derecho pues va a ser complicado y sentar las bases y poner unos límites va a ser complicado. Desde luego tenemos que aprender a informar con palabras adecuadas. Normalmente informamos con mucho tecnicismo porque es la estrategia que hemos tenido hasta ahora, con una información profesional donde podíamos explicar lo que quisiéramos, de una manera muy difícil de entender, para que nadie la entendiera y ahí se acababa la cosa. Pero en cuanto me retuiteen algo muy sencillo de entender y me ponen a parir, pues ya todos mis tecnicismos ya no sirven para nada. Y obviamente hay que prevenir las emergencias, ¿no? Esa comunicación activa y pasiva que decíamos antes, pues tengo que hacer todo un trabajo para no solo estar preparado para comunicar en el caso de emergencia, va a ser un poco tarde, tengo que difundir información positiva de mi empresa, entonces toda esa información que nos piden que esté a disposición del público, si yo ya la tengo preparada en el momento que alguien vaya a buscarme por internet porque tenía un accidente, pues obviamente será más propenso a ver que efectivamente estoy comprometido con la seguridad, ¿no? Y luego otro reto importante creo que es el tema de formar el personal. Ahora todos los trabajadores, sus familiares, todo el mundo puede ser reportero, ¿no? No puedo hacer nada con la gente de la calle, con los vecinos, etcétera, pero por lo menos con los míos pues debería hacer algo. Yo todavía me encuentro mucho en los planes de autoprotección, en los planes de gestión de crisis, etcétera, me encuentro de usted no diga nada que ya se encargará el profesional, ¿no? Y aquí tenemos muchos. Bien, eso en buena fe desde luego lo haremos todos, pero claro, en cuanto pase algo, solo con que avise a la mujer que ha pasado esto en la empresa, etcétera,
pues yo no tengo ningún control sobre lo que mi mujer vaya a retuitear, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que formar el personal en este tipo de comunicación. Y luego, por supuesto, hay que integrar las actuaciones del plan de emergencia al que nos obliga a hacer la directiva Seveso III. Hay que pasar algún tipo de plan de comunicación, plan de gestión de crisis, etcétera. No es un instrumento obligatorio, por supuesto que no. Las instituciones no nos van a pedir que hagamos eso, pero tenemos que hacerlo si queremos cumplir con los retos de la directiva Seveso III y a la vez pues, proteger el negocio. Muchas gracias.